Muy bien. Infección urinaria, me pusieron el término recurrente, ¿no? Lo cual es, había que enfatizar en eso, pero en general aprovecho para aquí algunos mensajes sobre errores frecuentes en el diagnóstico de infección urinaria y algunos en el tratamiento, pero fundamentalmente en el diagnóstico. Entonces vamos a hablar un poco sobre el hito recurrente, pero también vamos a enfatizar sobre lo que debe tenerse en cuenta en todo tipo de infecciones urinarias, que son las infecciones muy frecuentes, ¿no? Son infecciones tan frecuentes que todo tipo, muchas especialidades manejan, ¿no? Lo maneja el médico general en todo el país y en todas las zonas donde no hay especialistas, lo maneja el internista, lo maneja el urólogo y el ginecólogo, ¿no? Ya los pacientes van al urólogo y al ginecólogo, pero realmente no es propiamente de su área, ¿no? Está bien, el ginecólogo, eh, de útero, vagina, ovarios, etcétera, etcétera, pero problemas urinarios son comunes a varones y mujeres. Y el urólogo, bueno, si la infección está asociada con litiasis o con malformaciones eh, estructurales, ¿no? Pero por lo general, el cuadro debe ser manejado por internistas e infectólogos. Pero cuando es una infección común, etcétera, etcétera, el médico general debe manejarlo muy bien también. Pero las infecciones recurrentes ya es otro cantar. Entonces, las infecciones son muy frecuentes también en emergencias, en hospitalización y en consulta externa. En los tres lugares, infección urinaria está entre las primeras causas de demanda. Y a pesar de que es tan frecuente, digo, no tenemos criterios comunes para su diagnóstico ni para su tratamiento. O sea, hay algunas confusiones o ideas equivocadas. A pesar de ser tan frecuente la infección urinaria, no tenemos criterios. Deberíamos tener un protocolo muy claro y hacer cosas parecidas todos. Acordarse que disuria, polaquiuria no son exclusivos de infección urinaria. Si alguien le está ardiendo al orinar o está orinando cada rato, eso no significa necesariamente que es una infección urinaria. Puede ser, claro, una infección baja, una cistitis, una infección alta, con alta y baja a la vez, pero también puede ser una uretritis. Y la uretritis puede ser infecciosa o puede ser irritativa, inflamatoria. Puede ser una irritación mecánica o química, puede ser una alergia. Una vulvovaginitis va a ir con disuria. Claro que es una disuria terminal, por tricomonas, por gonorrea, por cándida, por herpes simplex o por clamidia trachomatis. Todas estas pueden dar uretritis. Entonces, no diagnostiquen infección urinaria solo porque tiene ardor al orinar. Es un buen dato, pero no es exclusivo. Ahora una infección urinaria recurrente, ¿a qué le llamamos recurrente? El paciente tiene infección urinaria recurrente cuando tiene dos o más episodios de infección en un intervalo de 6 meses, o tres o más infecciones en un intervalo de un año. O sea, si es que hay más de tres infecciones en el año o más de dos infecciones en 6 meses, esto lo podemos llamar ITU recurrente. Infección urinaria a repetición es más común en mujeres que en hombres y no está relacionada con ningún problema necesariamente anatómico en el tracto urinario, no necesariamente. Y en los hombres la infección del tracto urinario es un acontecimiento raro. Saben que las infecciones urinarias en menores de un año pueden ser iguales en varones y en mujeres, pero a partir del año para hasta los 60 años, quizá o para más de los 50, los hombres tenemos rara vez infección urinaria. Y si hay una infección urinaria en un varón, está relacionado con un factor claro, factor de riesgo. En cambio, en las mujeres es común, ¿no? Es más frecuente. Eh, las mujeres pueden tener infecciones urinarias en cualquier momento porque tienen una uretra más corta, ¿no? O pueden tener también al inicio de las relaciones sexuales lo que se llama cistitis de luna de miel. Lo pueden tener durante sus gestaciones, sus embarazos. Lo tienen durante su ciclo síndrome perimenopáusico, etcétera. En cambio, ya cuando pasan los años, ya podría ser más frecuente también en varones. ¿Qué factores están dentro de estas situs recurrentes, no? Primero, si hay una anomalía anatómica.
Personas que tienen problemas estructurales pueden hacer más infecciones. La menopausia es otro factor que puede hacer que haya, por cuestiones hormonales, recurrencia, más que todo de uretritis, ¿ah? La actividad sexual se ha mencionado, no se sabe muy bien por qué la actividad sexual puede producir más infecciones recurrentes, pero tampoco es muy frecuente, no todos tienen el problema. Un reflujo vesicoureteral en niños puede explicar la frecuencia de sus infecciones. Litiasis renal o ureteral sí favorecen porque se convierten en nidos de bacterias y favorecen las infecciones recurrentes. Una persona que está siendo cateterizada vesical, cateterización vesical por algunas razones, sea por incontinencia urinaria o por problemas de éxtasis, etcétera. La cateterización es un factor predisponente para infecciones. Postergación prolongada de la micción en mujeres fundamentalmente se considera que es inadecuado porque puede favorecer infecciones. Duchas vaginales o higiene personal excesiva, esto es importante. Cuando nosotros nos cepillamos los dientes, no tenemos que cepillarnos la garganta, sería absurdo. Bueno, igual, la higiene en genitales femeninos debe ser vulvar, pero no tiene por qué meter el líquido o hacer lavados vaginales. Eso es cambiar la flora natural, la vagina, ¿no? Los bacilos de Dodderley, aerobios, anaerobios y otro tipo que son las bacterias amigas, su flora normal. Estar haciendo ese tipo de higiene exagerada puede cambiar esa flora normal y sobrecrecer Escherichia coli, Proteus y otros. Entonces, también los malos hábitos de higiene después de evacuar, o sea, la importancia de cómo limpiarse, las deposiciones de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. Y durante la menstruación también es importante los cambios de las toallas, etcétera. Y los casos de diabetes mellitus que hacen que haya infecciones recurrentes. O sea, estos serían los factores más frecuentes de ITU recurrente. Ahora, les decía que es importante evitar errores de diagnóstico. Muchos pacientes con leucocituria en el sedimento urinario son diagnosticados de infección urinaria y se procede a iniciar tratamiento antibiótico a pesar de no haber tenido síntomas. O sea, esto es frecuente. Dice el paciente, ¿no? Les va a decir, está internado por cualquier otra cosa, ¿no? Y dicen, en mi examen de harina ha salido que tengo infección urinaria, ha salido que tengo. O sea, ¿y quién le ha dicho? La enfermera o el médico le ha dicho, usted tiene infección urinaria porque tiene leucocitos en la orina. Entonces, olvídense de eso, por favor. Leucocituria puede ser un indicio, pero para nada es una prueba de infección urinaria. Simplemente es una inflamación y es frecuente que haya leucocituria en determinados grupos de etarios del sexo femenino, más si es que con edad más avanzada, pero no hace diagnóstico de infección urinaria la leucocituria. Lo que sí puede ocurrir es que sea al contrario, o sea, que la ausencia de leucocituria sí puede alejar un diagnóstico de infección urinaria. En otras palabras, su valor predictivo negativo es importante. Su valor predictivo positivo es malo. No sirve para apoyar, pero sí sirve para alejar el diagnóstico. Entonces, en el caso de la cistitis postcoital, se le da este nombre a la infección que se presenta de las primeras 24 a 48 horas después de tener actividad coital. Es más frecuente que en mujeres, ¿no? No ocurre casi en hombres. Y a contrario de lo que muchos piensan, dice la cistitis postcoital no es una enfermedad de transmisión sexual, no es, ni está relacionada con la mala higiene corporal en la pareja, pero puede ser facilitada por el acto sexual. O sea, podría haber un arrastre o una penetración, digamos, de bacterias por fricción, pero ya hay unas condiciones previas. Entonces, infección urinaria que se produce cuando la E. coli, que debería permanecer en los intestinos, lugar donde se comportan como bacterias amigas, pueda colonizar los alrededores de la vagina. Esa colonización es el primer paso para el desarrollo de una cistitis, una vez que las bacterias intestinales
se establecen alrededor de la vagina y tienen más facilidad de penetrar en la uretra y alcanzar la vejiga. O sea que en otras palabras podemos hablar de que también que es importante la higiene precoital, ¿no? Para evitar este tipo de arrastre. Pero eso es una hipótesis. Los estudios muestran que las mujeres jóvenes que en última semana tuvieron relaciones sexuales durante al menos 3 días presentan un riesgo de desarrollar cistitis casi 3 veces mayor que las mujeres que no han tenido sexo en la última semana. Y a las mujeres que tienen relaciones sexuales todos los días durante una semana llegan a tener un riesgo 9 veces mayor de presentar cistitis. Pero esto, digamos, no es frecuente. Van a decir que hay un montón de contraejemplos y que no pasó nada. Otra situación que incrementa el riesgo de infección urinaria después del sexo es la práctica del sexo anal alternado con sexo vaginal. Esto sí es por obvias razones, ¿no? Se va a llevar Escherichia coli hacia la periferia, y no es en la vagina donde es el problema, sino en la uretra que está vecina, ¿no? Entonces ahí puede migrar germen. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿No? Se recomienda orinar inmediatamente después de cada relación sexual, que podría ser una limpieza, ¿no? Serviría para lavar la uretra, empujando las bacterias fuera. Pero esta es una recomendación intuitiva, con cierta lógica, pero no hay una prueba, ¿no? De que esto haya disminuido infecciones, pero tiene sentido la recomendación. Y otro consejo que también tiene sentido, pero no tiene comprobación, es que lavar la región genital con agua y jabón antes de la relación sexual es importante, pero con jabón neutro y no exagerando la higiene. El lavado excesivo, dijimos ya antes, principalmente si es con productos antibacterianos, peor, puede tener efecto inverso, ya que la flora vaginal natural puede ser eliminada, facilitando la colonización por bacterias patógenas. Entonces, todo es, en extremo, es malo, ¿no? Algunas mujeres que tienen muy repetidas y muy notorias su cistitis o uretritis postcoital podrían utilizar una profilaxis pericoital, puede ser antes o inmediatamente después, que tienen, cuando ya se conoce que tienen infecciones a repetición y que están muy asociadas a la actividad sexual. Entonces se puede dar una sulfa, un trimetoprim sulfa, se puede dar nitrofurantoína o ciprofloxacina. En dosis bajas, pericoital, o sea, minutos antes o después. Ya habíamos comentado esto, que el error más extendido es diagnosticar piuria como infección urinaria. Pero no solamente es la piuria, esto ya lo hemos comentado, sino también puede ser el cultivo. La leucocituria, como dijimos, tenía que ver, variaba un poco de acuerdo a los grupos etarios y el tipo de mujer. Las gestantes pueden tener leucocitos en orina en un 30-40%. Las mujeres diabéticas hasta 70%. Pacientes ancianos pueden llegar hasta tener 90% leucocitos en orina. Si están en hemodiálisis, están cateterizados, y si son crónicos puede llegar hasta el 50 al 100% de casos. Las mujeres jóvenes incluso pueden tener hasta el 3% o hasta el 30% de leucocitos en orina, como algo común, que no indica diagnóstico de nada. Pero entonces un urocultivo, prueba ahí tú, porque ya si una leucocituria no prueba, pero un cultivo sí sería, ¿no? En realidad no, solamente puede probar que es una bacteriuria significativa. El término bacteriuria significativa solamente indica que hay dos aislamientos de más de 100.000 colonias tomados con una muestra en condiciones asépticas. Eso se llama bacteriuria asintomática si el paciente tiene cultivo positivo pero no tiene síntomas. Entonces, insistiendo en diferenciar colonización de infección. Colonizados estamos en las fosas nasales, en los conductos auditivos, en el intestino grueso, en la boca, en la vagina, en la piel. Estamos colonizados por bacterias. Se dice que hay más bacterias en nuestro organismo que células humanas. O sea, el número de células es inferior al número de bacterias que tenemos. ¿Sí? Ahora, si es colonización, simplemente es un crecimiento en esa zona. Pero infección tiene que venir con cuadro clínico. Infección viene con molestias, con fiebre, con dolor lumbar, con disuria, con lacriria. Si no hay nada de eso, ese cultivo es una bacteria asintomática que no tiene que tratarse necesariamente con antibióticos. Esto voy a pasarlo muy rápidamente, pero también hay cultivos positivos, bacteriuria asintomática,
con diferente frecuencia según grupos. Mujeres jóvenes premenopáusicas, rara vez, 1 hasta el 5% pueden tener cultivos. Si están embarazadas, pueden ser hasta el 10%. Mujeres perimenopáusicas, entre 50 y 70 años, pueden tener 2 al 8%. Y en personas mayores de la comunidad, mujeres, 10 a 16%. Fíjense acá cómo al final los que están con catéter vesical pueden llegar al 100%. O sea, el paciente que tiene un catéter vesical crónico, o sea, más de un mes, todos sus cultivos van a ser positivos, o casi todos. Lo raro sería el cultivo negativo. Eso no es sinónimo de infección urinaria. Entonces, bacteriuria y la presencia de bacterias en la orina puede deberse o no a infección, puede ser colonización o infección. Bacteriuria sintomática, bacteriuria más disuria, polaquiuria, micción imperiosa, indicaría una infección. Y las infecciones urinarias pueden ser locales, cistitis, uretritis, prostatitis, o pueden ser sistémicas. Cuando hay una bacteriuria más un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si hay dolor lumbar, es sistémico, es alta. Si hay leucocitosis, es sistémica. Si hay fiebre, es sistémica. Ya dijimos esto, que la cistitis puede ser por uretritis, prostatitis, vulvovaginitis, vulvitis, etc. Reacciones alérgicas, etc. Entonces la terapia, brevemente, para ir terminando, la terapia empírica de las infecciones urinarias debe basarse primero en los datos sobre prevalencia de gérmenes aislados en los urocultivos. O sea, si es una infección dentro del hospital, el hospital debe tener su mapa microbiano para saber cuál es la frecuencia, sabiendo la sensibilidad antimicrobiana de estas bacterias. Tener en cuenta el riesgo de inducción de resistencia. O sea, si yo doy antibióticos que tienen muy amplio espectro, puedo combatir la infección, pero puedo inducir resistencias de otras bacterias. Entonces, por eso es que el antibiótico debe darse bajo orientación del cultivo. Al inicio puede darse cualquier antibiótico de acuerdo al caso, escogiéndolo con criterio, pero una vez que el cultivo está ya el resultado, inmediatamente se debe ajustar o desescalar. Lo que se llama desescalar es si la escalera se empezó con ceftriaxona, se empezó con meropenem, pero el cultivo nos dice que tiene sensibilidad a antibióticos comunes, se baja la escalera hasta el antibiótico común. Entonces, las recomendaciones de guías publicadas en la bibliografía hay que tenerlas en cuenta y el costo de efectividad del tratamiento. A algunos les gusta recetar el ertapenem desde el principio, sin saber ni siquiera cuánto cuesta cada día, ¿no? Este antimicrobiano. No sé si ha bajado el precio, pero antes costaba 300 soles. O sea, si le van a dar 10 días, 3.000 soles un manejo. Y eso no es efecto adverso del mismo antibiótico, sino efecto adverso hacia el bolsillo del paciente. Las bacterias asintomáticas solamente se tratan en situaciones muy marcadas. Uno, durante el embarazo, ¿no? También el caso de los niños, porque no sabemos si es sintomático o asintomático. El niño no explica, y tiene más posibilidades de daño renal. Y los que van a ser intervenidos en cirugía de vías urinarias. Entonces, en esos casos sí se debe tratar, ¿no? Se da antibióticos, aunque no hayan síntomas. En el caso de la embarazada, no se está tratando una infección, sino se estaría previniendo. Y en el caso de la cirugía, tampoco se está tratando una infección, se está previniendo. Los estudios no apoyan el tratamiento de la bacteriuria asintomática de pacientes cateterizados, ya que los antibióticos primero no erradican la bacteriuria, o sea que al principio sale negativo, después se vuelve a positivizar o a colonizar. No se ha visto que disminuyan las complicaciones ni la mortalidad, y generalmente pueden seleccionar patógenos resistentes cuando se dan antibióticos innecesarios. Entonces, una infección urinaria tiene muchas formas de presentación. Cistitis aguda en mujer joven, puede ser cistitis recurrente, también en mujeres jóvenes o en perimenopáusicas. Pielonefritis ya cuando hay las imágenes ecográficas o tomográficas indican que el riñón está afectado, hay signos de inflamación de la grasa perirenal, o el paciente tiene dolor lumbar a la examinación y la percusión leve, o hay infecciones complicadas con litiasis, con cálculos, con cateterizaciones, etc.
También es distinta la infección urinaria en un hombre joven, ¿no? El cual siempre hay que pensar en cultivos, en factores de riesgo, o si está asociada a catéter, no confundir con bacteriuria sintomática, porque el paciente puede tener fiebre por otro motivo, pero como tal, como el catéter crónico, pedimos un cultivo y sale alguna bacteria, le echamos la culpa de la fiebre, no necesariamente, ¿no? Y la bacteria sintomática en adultos no se trata. Si es una mujer joven, generalmente Escherichia coli en más del 80%, algunos estafilococos a veces, Klebsiella proteus mirabilis y otros. Una mujer joven con disuria aguda puede tratarse sin cultivo, pero también hay que tener en cuenta que puede ser una clamidia, una Neisseria gonorrea, un virus herpes. Entonces hay que preguntar si ha habido pareja sexual nueva en los últimos 2 meses, ¿no? Si ha habido uso de protección o no, y entonces no dejar escapar en una mujer joven con disuria o la posibilidad de una ETS. Entonces, también el uso de espermicidas se considera que es un factor en contra porque pueden atacar los espermatozoides, pero también puede atacar flora normal y permitir flora patógena. Entonces, en la cistitis el tratamiento es corto. Puede ser, a veces se hablaba de dosis única, puede darse dosis única o 3 días, no más. En los casos de cistitis ya con síntomas sistémicos, 5 a 7 días, tampoco más. De una mujer joven que tiene cistitis no complicada, a veces, si es por primera vez y es joven, se puede dar sin cultivo, se puede hacer un tratamiento, pero en las personas que ya tienen recurrencias siempre tienen que tener un cultivo. Si la fiebre persiste más de 72 horas o el dolor lumbar, entonces no hay mejoría, hay fracaso al tratamiento, pero se debe esperar 48 horas para ver si la paciente pueda mejorar. No va a mejorar dentro de las 24 horas. Un hombre joven, las citus son raras y no son recurrentes como estamos viendo. Eh, y el caso de una ITU complicada, el término ITU complicada es importante también aclararlo, que no es lo mismo que ITU grave. ITU complicada se llama toda aquella ITU que tiene riesgo de fracaso al tratamiento o de recurrencia. ¿Cuáles son esas que tienen riesgo de fracaso o de recurrencia? Primero, si tienen factores orgánicos como diabetes, litiasis, embarazo, son factores fisiológicos y estructurales. También si es una ITU que está dentro del hospital asociada a catéter, puede ser un riesgo de fracaso porque puede ser una bacteria resistente. Todo eso se llama ITU complicada, pero no es lo mismo que grave. Aquella producida en pacientes con factores de riesgo para mayor incidencia o probabilidad de falla terapéutica. ITU complicada cuando hay fallas estructurales, ¿no? Hipertrofia prostática y otros, etcétera, etcétera. O inmunodepresión en trasplantados, pacientes con SIDA. Todo eso se llama ITU complicada, pero solamente para estar en guardia de la posibilidad de recurrencia o fracaso. Ya dijimos que como hay catéter vesical, hay varios momentos de riesgo para la infección. Al momento de la inserción, si no se usa una técnica adecuada de asepsia, puede arrastrarse bacterias y generar una infección. A través del lumen del catéter, cuando está colocado mucho tiempo, a veces hay una película de proteínas entre el catéter y el endotelio, donde no llegan los antibióticos. Cuando se saca el catéter, puede removerse eso y también puede ser motivo de infección. Entonces, ¿cómo prevenir las citus asociadas a catéteres? Fundamentalmente no colocar catéteres si no es indispensable. Es muy frecuente que se cateterice vesicalmente, pero si se hizo algo para ver si hay volumen urinario o alguna vez que ya se estableció, debe retirarse. O sea, está estudiado que menos de 48 horas de catéter vesical hace la diferencia con más de 48 horas. Más de 48 horas comienzan a haber infecciones asociadas a catéter vesical. Entonces hay que colocarlo con técnica séptica, hay que retirarlo tan pronto como sea posible. No hay que desconectar el drenaje cerrado, evitar el reflujo de la bolsa, o sea, elevando la bolsa colectora más arriba de la cintura. Podría utilizarse antibiótico los primeros días, pero después no sirve. Y esto de profilaxis de antibiótico antes de retirar el catéter vesical es una opinión personal, pero no hay ninguna cosa probada. Pero es
Si el paciente tiene varios días de catéter vesical, antes de retirarle, a veces le hemos dado una dosis única de gentamicina o de sulfa. Entonces, un error grande en un paciente hospitalizado es un diagnóstico de ITU cuando se le da antibiótico sin asegurarse de enviar una muestra para cultivo. Entonces, si se inicia un tratamiento antimicrobiano por vía endovenosa y el paciente no mejora, no sabemos a qué nos vamos a cambiar porque no tenemos cultivo. Y si el paciente mejora, tampoco sabemos con qué antibiótico lo vamos a mandar a casa porque hay incertidumbre. Entonces, siempre que se hospitaliza un paciente, tiene que tener un urocultivo que nos va a orientar si va bien y también si va mal. Pero en los dos casos necesitamos el resultado de cultivo. Eso de manera muy general y rápida, pero provocando, digamos, algunas dudas o preguntas en ustedes que sería importante que queden claros y pregunten sin ninguna reserva de que tenemos derecho a no saber o a preguntar, ¿no? Bien, hay una pregunta que dice, en pacientes con ITU, perdón, a ver, hay una más arriba que dice, buenas tardes, una consulta, ¿el examen será sí o sí? Ah, no, esto es otra cosa. Ujú. El examen está colgado ya en la plataforma virtual para que lo den. Tienen 3 meses para darlo. Les recomiendo que no esperen al último. Bien, una pregunta para usted, doctor. En pacientes con ITU recurrente y que en repetidos urocultivos se reporta cada vez más resistencia a antibióticos, ¿cuál debería de ser la conducta adecuada? ¿Es pertinente tratamiento profiláctico? Aquí es muy importante aclarar que urocultivo no es infección urinaria. Entonces, muchos pacientes llegan al consultorio de infectología enviados por urólogos o por otros o ginecólogos y dicen, me está saliendo, cada vez que hago un cultivo me sigue saliendo esta pseudomona o me sigue saliendo esta Escherichia coli. Entonces, muy importante remarcar, paciente que tiene, ¿qué molestias? Ninguna. Entonces, y le sale, antes me salía sensible a antibióticos, ahora me sale resistente. Pero usted, ¿qué tiene? ¿Qué molestias? Ninguna, no se da ningún tratamiento. Ahora, diferente si me dice que tiene infecciones recurrentes, o sea, viene con resistencias, pero con cuadro clínico. Ahí siempre se tiene que tratar de acuerdo a la sensibilidad del antibiograma. Y si es que está teniendo ritos muy frecuentes, la pregunta creo que va orientada a lo que es profilaxis. Entonces, sí se puede pensar en dar antibiótico profilaxis, en la cual se usa, pero guiándose con el cultivo y la sensibilidad. Si es sensible a nitrofurantoína, se puede dar nitrofurantoína por las noches, una dosis, y indicar al paciente que durante el día beba más líquidos y orine con más frecuencia. ¿Por qué se da en la noche? Porque en la noche no va al baño a cada rato y es momento en que puede haber más multiplicación bacteriana. Entonces, la profilaxis se da en las noches por unos 2, 3 meses. Y la recomendación más importante, beber líquidos y orinar con frecuencia. También se ha visto que el jugo de arándano no es un antibacteriano, pero sí molesta o interfiere la multiplicación de las bacterias en la vejiga. Entonces, algo ayuda como profilaxis, ¿no? El jugo de arándano. Pero más que todo es la cantidad de fluidos que se tomen durante el día si es que no hay contraindicación, no hay insuficiencia cardíaca, no hay edemas. Pero la profilaxis, para la pregunta parece ir orientada hacia el uso de profilaxis, ¿no? Puede ser nitrofurantoína, puede ser sulfa, pero de acuerdo al antibiograma. También recordar que muchas bacterias resistentes por beta-lactamasa espectro extendido son sensibles a fosfomicina. En ese caso es una dosis única que el paciente debe tomar mientras sea una DITU baja. Si es alta ya tiene que ser internado o usar endovenoso. Bien, hay otro que dice, doctor, Y no le estaba escuchando. Sí. Dígame. dice, en pacientes con ITU BLE positivo, ¿siempre es carbapenem? No, no necesariamente. Depende de la gravedad de la ITU, ¿no? O sea, una ITU que no que no tiene sepsis, puede manejarse con amicacina. Amicacina con frecuencia es eficaz contra la beta-lactamasa de espectro extendido. Otras veces, si es que es una ITU baja, puede usarse fosfomicina.
A veces sale sensible a cotrimoxazol, muy rara vez, y a veces sale sensible a quinolonas. Entonces la respuesta es que no necesariamente siempre tiene que ser carbapenem. Bien, hay otro que dice el uso de 100 miligramos diarios de nitrofurantoína debería realizarse con nitrofurantoína de acción corta o de acción prolongada. Bueno, en realidad ahí tenemos un problema ya de ventajas por la acción prolongada, también, pero de ventajas por el precio. Sí, yo sí preferiría que se use una acción prolongada, pero si no lo tienen, está en una institución pública, en el MINSA o en un lugar donde la gente tiene muy bajos recursos, puede usar 100 miligramos en la noche de nitrofurantoína que no sea necesariamente de acción prolongada. Bien, ¿es adecuado el uso de fosfomicina granulado en ancianos en caso de itus, ya que realizó resistencias a varios medicamentos? Y yo recomiendo que el manejo de hitos recurrentes, el manejo en caso de pacientes ancianos, y más que todo el manejo de hito por beta-lactamasa de espectro extendido, se lo envíen a infectología. ¿Por qué digo? Porque si nosotros lanzamos a que todo médico general, todo ginecólogo use fosfomicina de acá a un poco tiempo, vamos a tener mucha resistencia a fosfomicina. Entonces, fosfomicina nos ayuda, es muy bueno, pero hay que saberlo disparar en el momento oportuno y no a cada rato. Y para hitos bajas. En pacientes renales con itus recurrente, ¿qué medidas se deberían tomar? Bueno, igual son similares, ¿no? O sea, el paciente renal si tiene anuria, pues es difícil decirle que tome mucho líquido, ¿no? Pero sí puede usar un antibiótico que se permita, pues son dosis bajas, ¿no? Y ver qué otros factores de riesgo están presentando. ¿Cómo se diagnostica? No le escucho, no le he captado, solamente escuché cómo se diagnostica. Hola, no estoy escuchando, ¿ah? Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que se me fue el internet un poco. Eh, ¿Cómo se diagnostica pielonefritis por cándida en un paciente diabético? A ver, pielonefritis por cándida. Primero que es muy poco frecuente de que cándida se le pueda decir que está causando una infección, porque tendría que tener mucho uso de antibióticos, ¿no? Uso de otros antibióticos que han barrido la flora normal y ha sobrecrecido cándida. Si los cultivos solamente salen cándida y sale negativo para bacterias, lo cual sería muy, muy, muy raro, podríamos asumir de que esa pielonefritis está siendo por hongos y ahí habría que hacer un tratamiento, pero no hemos visto mucho, digamos que exclusivamente sea por cándida una pielonefritis, es muy poco frecuente. Ok, en el caso de la pregunta de nitrofurantoína, dice el participante, me refería como profilaxis. Sí, está bien, como profilaxis puede usarse durante las noches. ¿Cuánto tiempo se debe recomendar un tratamiento profiláctico? Un tiempo científicamente establecido, ¿ah? Pero podemos usar 2, 3 meses y luego ver qué pasa, ¿no? Si es que vuelve a presentarse, otra vez usar otro curso. Pero no hay nada así establecido de que es 2 meses, 3 meses, 4 meses, no hay nada establecido, ¿no? En el caso de fosfomicina en niños con cistitis, ¿a partir de qué edad se podría emplear y cuál sería la dosis ponderal a emplear? En realidad no soy pediatra, pero en realidad la fosfomicina sí la usan en niños, de acuerdo a la dosis por kilo de peso, ¿no? Son 100 miligramos por kilo al día, divididos en dos dosis. Pero pueden usar hasta de niños de menor edad, o sea, no está contraindicado. Es necesario 2 dosis de fosfomicina si veo mejoría en la clínica del paciente a las 24 horas de haber administrado el medicamento. Si hablamos de paciente adulto que se usa 3 gramos de fosfomicina, no es necesario repetir, pues es dosis única. Bien, doctor, esas son todas las preguntas al parecer.
Espero que sea de provecho, que es importante que todos manejemos Hay, de manera adecuada las infecciones urinarias, ¿eh? Sí, hay una última que dice, los niños también pueden recibir tratamiento profiláctico y cuáles serían las opciones adecuadas. en los niños no me gustaría tener opiniones tan tajantes porque no soy pediatra, pero si se me presentaría un niño que esté con recurrencia, primero hay que ver que el urólogo lo evalúe, hay que hacer una tomografía, hay que ver si hay problemas estructurales, o sea, dedicarnos más a ver los factores de riesgo, el por qué, pero mientras tanto, quizás tenga sentido también darle profilaxis, ¿no? Sí, podemos llegar a casos así muy recurrentes que podríamos sugerir una profilaxis. Dice una disuria tanto al iniciar la micción durante y al final, ¿qué gérmenes podrían indicar en cada caso? Bueno, depende. Si es una persona joven, primero yo pensaría en una ETS, pensar en una clamidia, por ejemplo, ¿no? O puede ser una tricomonas, etcétera. Entonces, primero, si es una persona joven, prefiero que se le haga un chequeo para ETS. Si es una persona de mediana o mayor edad con poco riesgo de parejas nuevas, la disuria para aclararlo tiene que haber un cultivo y manejar según el cultivo. Bien, doctor, están agradeciendo los participantes mucho su excelente ponencia. Gracias. Lo que más me importa es que sea útil y que se graben los conceptos clave de evitar errores muy comunes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también. Que tenga muy buenas tardes. Bien, así hemos culminado nuestro curso de Medicina Interna e Infectología y agradecemos muchísimo su participación. Estaremos esperándolos en un siguiente curso. Que tengan muy buenas tardes y muy bonito fin de semana.